Continuamos en la UNED en el grado de Historia medieval de España, la parte segunda, del siglo XIV al XV. Y vamos a concluir con el tema de la Iglesia y la cultura en la Baja Edad Media. Partimos de la doble función de la Iglesia, un papel mental, que tiene que ver con los tres órdenes, y uno social, que tiene que ver con ser señores feudales. ¿Son dos funciones inseparables? Sí y no. Inseparables para el historiador, pero no para la mentalidad de la época, que distinguía en razón de los tres órdenes. Para poder enfocar de forma global este tema, tenemos que mezclar dos tipos de bibliografía, una de historiadores de la Iglesia y otra de economía y sociedad en la Edad Media, con gran papel de la Iglesia. Es algo necesario porque permite realizar una historia global de la Iglesia en la Edad Media. Se potenciaron mutuamente estas dos realidades a la hora de la cristianización. El latinista Manuel Cecilio Díaz y Díaz, explicando la cristianización de Galicia en la Baja Edad Media, afirmaba que ésta no se consolidaría totalmente hasta la plena Edad Media. Dicho de otra manera, es el feudalismo el que facilita la cristianización completa de la sociedad. Por ejemplo, los vascones no serán definitivamente cristianizados hasta el XI. Otro factor del que hablaremos es la religiosidad popular, que, como hemos visto, es fruto de cierto sincretismo con las creencias indígenas. Estas rebrotan con la invasión visigoda y con la invasión musulmana. Es la base de la religiosidad popular conformada en los reinos del norte. La Iglesia en la Alta Edad Media contiene un momento de debilidad junto con la inseguridad general, ya que se encuentra en un lugar subalterno con respecto a los señores laicos. Destacan cuatro rasgos interrelacionados entre sí. Monaquismo. La Iglesia es ante todo enemítica y monacal. Es un monacato familiar fuera de las reglas conocidas, aunque es el inicio de la benedictismo con San Benito y su máxima del ora et labora. Consiste en la recuperación del trabajo de cara a buscar esa conciliación entre la Iglesia y la sociedad popular de su tiempo. La Iglesia secular era para ese momento demasiado débil y con dificultad para cumplir la función pastoral, función realizada a menudo por los monjes. También es débil porque su patrimonio está en manos de los laicos, los señores. Sincretismo mediante las comunidades indígenas. La actitud de la Iglesia con respecto a las supersticiones indígenas cambia, y en De Correctione Rusticorum, Martín de Dumio combate con violencia verbal las supersticiones indígenas y el paganismo romano. Es decir, de una actitud combativa se pasa a partir del periodo que sigue la invasión islámica a encargarse de cristianizar los lugares de especial significación para las comunidades: castros, cuevas, montes, el mundo de la magia y los adivinos. Todo ello estará presente en los diversos sínodos, siglo XI, en los cuales se condena la superstición de origen precristiano. Demuestra la incapacidad de marginarla, ya que de alguna forma estaban en la religiosidad popular cristiana. Ese culto a la naturaleza o animismo se transforma en un animismo cristiano. Por ejemplo, el miedo a las tormentas o conseguir el favor de la naturaleza pasará a ser obra de Dios, no del diablo. Es una capacidad de absorber estas supersticiones ya cristianizadas, se extienden por toda la Edad Media hasta el punto de que en el siglo XIII Francisco de Asís considera a los pajaritos provistos de alma en el Cántico a las criaturas, derivado de esta concepción precristiana de que los seres naturales, no humanos, vivos y no vivos, tenían vida propia, que da el paso de que la naturaleza tenía espíritu. Preeminencia del Antiguo Testamento. Se prefiere al Dios tronante compartido por moros y judíos, especial predilección por el mundo apocalíptico, como demuestra el Beato de Liébana y su comentario al Apocalipsis de San Juan. También en la crónica profética del grupo de crónicas del reinado de Alfonso III se difunde la profecía de Ezequiel del Antiguo Testamento y pone en relación el fin del mundo, pero con el cambio se refiere al mundo musulmán. También se escriben, leen y difunden los evangelios apócrifos, influyendo mucho en la religiosidad popular. Fuerza de las herejías. En el norte destaca el priscilianismo, siglo IV al IX. En el centro y sur encontramos herejías mozárabes que afectan profundamente a la jerarquía eclesiástica subsistente en Al-Ándalus. Los mozárabes se mostraban ortodoxos en el norte, pero heterodoxos en su lugar de habitación, de cara a ser una forma de conciliación. Era el adopcionismo, Eripando de Toledo en el VIII, en el que se veía a Cristo como un profeta, hijo adoptado de Dios. Alfonso I derrotó esta herejía mostrando una participación política. La segunda es la de los mártires voluntarios, siendo su intérprete más reconocido San Eulogio de Córdoba. Creía que la sangre de los mártires renovaría la Iglesia y entre el 854 al 59, 51 mozárabes serán ejecutados en Al-Ándalus.
El 75% eran sacerdotes. Su método solía ser el de hacer apostasía pública del Islam o insultar al Corán y a Mahoma. Este movimiento tuvo influencia en las élites de la Iglesia, mientras que escasa en la religiosidad popular, que en este momento encuentra su fuerza en la convergencia con el mundo indígena. En la plena Edad Media encontramos una iglesia episcopal, que es ahora mucho más organizada y centralizada. Sustituye en importancia a la iglesia monarcal, que pasa a depender de los obispos. A partir del XI se necesita una iglesia más jerárquica y organizada. Prieto Soria, historiador madrileño, denomina este proceso como burocratización de la iglesia. En la plena Edad Media se crea una tupida red de parroquias, arciprestazgos, arcedianatos, canoningias, etc. Es un sistema administrativo y pastoral que logra la plena cristianización del norte mediante 4 elementos. La absorción por parte de la cultura cristiana de una parte de la cultura precristiana, una ortodoxia clara respecto a la doctrina, un esfuerzo exitoso de cara a la recuperación del patrimonio en manos de los laicos. Disciplina como consecuencia de todo ese esfuerzo, que siempre fue liviana. En la práctica, no en la teoría, tuvo que hacer 3 concesiones: la familia, con la no práctica del celibato, la extensión del concubinato o la sexualidad, el poder más el dinero y la absorción de las supersticiones como parte de la religiosidad en la época feudal. En el siglo XIII hay un arzobispo de Santiago, Pedro Muñiz, al que se le llama el nigromante. En el tránsito de la iglesia monarcal a la episcopal no se hace sin pagar un precio. La secularización de la iglesia supone la secularización del conjunto de la creencia religiosa. Cuando hablamos del auge de la iglesia diocesana en la plena Edad Media, hay que hablar del punto de partida. En la alta Edad Media solo existían, como sedes importantes, Iria, luego trasladada a Santiago, Dumio, cerca de Braga, Britonia, de origen celta, para el norte de Lugo, y Pamplona, rodeada de vascones y no cristianizados hasta el siglo XI. En el siglo IX se crearon los episcopados de Oviedo y Urgel en Cataluña la Vieja. Los clérigos son ahora mucho más cultos, si bien fue un proceso lento. Los conocimientos del latín, no de vulgar hablado, que también, sino del erudito para memorizar los evangelios, epístolas, oraciones, se extiende. Así crecen las escuelas en monasterios y catedrales. En el avance decisivo de la Reconquista, en el siglo XIII, donde se llega hasta Sevilla y Córdoba, las coronas de Castilla y Aragón heredan un territorio de población islámica que no se quiere convertir. El proceso de cristianización, a partir del sur, de Toledo, tendrá lugar en los siglos XIV y XV. La historia evoluciona en 2 etapas distintas, norte-sur. Como las conversiones voluntarias eran pocas, el problema no se soluciona hasta 1502, donde se ordena la conversión forzosa. Pasan a denominarse moriscos. Así el cristianismo se impone gracias a la fuerza y la emigración. Aun con todo, lo más efectivo es el nuevo sistema social de señores y vasallos, además de esa iglesia mucho más organizada, a caballo de la reorganización de su diócesis en señoríos feudales. Entre los siglos XI al XIII se genera una tupida red eclesial. Tiene este carácter mixto que hoy es muy efectivo, ya que sirve como señorío y como administración pastoral. Los monasterios se reforman. Durante la plena Edad Media se generan, aprovechándose del nuevo sistema social, grandes monasterios benedictinos que son también poderosos señores feudales, a la vez que refuerza su papel social, también que se incrementa su función mental como oradores. Hubo 3 procesos paralelos de reforma de la Iglesia. Son los 3 de influencia francesa. La reforma gregoriana, impulsada por el Papa Gregorio VII en el siglo XI. Destacamos 2 dimensiones: conseguir que los reinos ibéricos declaren su fidelidad al Papa en una época en que el papado trata de centralizar y consolidar su poder. Que el nombramiento de los obispos pasase a ser atribución exclusiva del sumo pontífice. La liturgia también pasa a ser la romana en vez de la hispano-visigoda. En este sentido, también como resultado de la reforma gregoriana, comienzan a ser obligatorios los sínodos, presididos por el obispo, y los concilios que se adscribe al ámbito del reino peninsular o más. El fin era buscar el control de la Iglesia y los creyentes. Parece un fracaso teatralizado, ya que en los sínodos se hablaba de cara a la galería, sabiendo que se pecaba. Con todo, había que condenarlos por obligación de Roma. La que más se resistió a nombrar obispos fue la monarquía castellana. Cluny, en el siglo XI. Se inicia paralelamente a la reforma gregoriana. Supone la benedictización plenadal monacato. Se expande por toda Europa. Sus orígenes en Francia se remontan al siglo X.
eran los llamados monjes negros o causa del hábito, no se valoraba el trabajo de la misma porque San Benito, en el sexto de la orden, está fuertemente centralizada, poseyendo un papel importante en lo que respecta a la promoción del Camino de Santiago. Cister, en el siglo XII. Nace en el monasterio de Citeaux, en Francia, en el 1098. Se les llamaba los monjes blancos, rompiendo con el hábito negro de los cluniacenses. Recuperan formalmente la obligación de trabajar para los monjes de sus monasterios, pero la mayoría de los que trabajaban eran conversos, seglares generalmente, campesinos adultos no educados y que no podían tomar los votos, pero que vivían en el convento. Las granjas cistercienses jugarán un papel importante a causa de los avances tecnológicos. Rompen con la despreocupación del señorío alto medieval en lo que se refiere a la productividad agraria. También juega un papel importante la Reconquista en los siglos XII y XIII. Es una orden más centralizada, parte de las órdenes militares que combaten en la cruzada y que están sujetas a las reglas del Cister. En Aragón cuenta más el papel del Cister en las órdenes militares, mientras que en Castilla cuenta más para la economía y la sociedad. Este predominio de las nuevas órdenes religiosas está acompañado del predominio del Nuevo Testamento, que tiene como consecuencia una cristianización de la onomástica. La Alta Edad Media es germánica y veterotestamentario. También supone este salto una difusión de los curas que ahora tienen que memorizarlo y por tanto un auge del uso de la cruz y de un marianismo culto a la Virgen. De esta plena Edad Media datan los inicios de la pastoral cristiana: bautismo, catequesis, predicación, uso del salto oral, culto a las imágenes. Se convierte en esencial para la cristianización de la sociedad y la liturgia. También data del siglo XI la importancia de la penitencia y la peregrinación como forma de salvación y hacer penitencia. En cuanto a la difusión del pastoral cristiano, no nos referimos solo a los nombres de los apóstoles de Jesús o a los mártires del cristianismo primitivo, sino también de los santos. Empiezan a aparecer santos en los reinos del norte, como San Rosendo de Celanova. Este ha generado La Leyenda Dorada, un libro de relatos hagiográficos que fue uno de los libros más copiados en la Baja Edad Media, realizado por el benedictino Santiago de la Boragmine, a mediados del siglo XIII. En el Concilio de Letrán, 1215, se exige que los creyentes debían confesarse al menos una vez al año. Cuando de verdad se empiezan a cumplir es tras el Concilio de Trento. El que dificultará sus intereses no siempre religiosos se le aplicaba la excomunión. La excomunión será un arma importante para extender la cristianización al servir como castigo a aquellos que infringen la ortodoxia o los mandatos de la Iglesia. Con esa liberalización en la península, las herejías apenas tuvieron fuerza en la plena y baja Edad Media, ya que la Inquisición no llega hasta el XV, estando activa en Francia desde el XII. Se decía que en la plena Edad Media aparecen dos caras del cristianismo: en el norte pacífica y más al sur violenta. En el siglo VIII, lejos de la guerra directa con el Islam, se origina el Camino de Santiago, que comunica Santiago con la cristiandad occidental. Santiago el Mayor será representado como caballero matamoros, la Reconquista, peregrino, humilde peregrino, y sedente, poder. Finalmente se impone el Santiago peregrino como reflejo de la nueva espiritualidad pleno medieval. Esta está entrada en la vida de Jesús, que hizo de su vida un peregrinaje para predicar su verdad. Santiago pasa a competir con Roma y Jerusalén a la hora de hacer balance de la peregrinación medieval. La vía de Jerusalén era peligrosa. La de Roma, la primera cronológicamente al lugar de Pedro, era el centro del poder. Sin embargo, la peregrinación masiva a Santiago de Compostela acaba siendo el mejor ejemplo del Evangelio al realizar los peregrinos un viaje espiritual. Este cristianismo amigable es posible gracias a la prosperidad económica y al consenso feudal. En la retaguardia norteña hay una sociedad pujante y que beneficiaba a todas las clases sociales. También había otro tipo de beneficios para los que partían al sur como repobladores o soldados. Para estos últimos, obviamente, será más importante la iconografía de Santiago Matamoros. En el sur tenemos otra cara, menos amigable y pacífica del cristianismo pleno medieval. Los siglos XI y XIII son los de la ofensiva cristiana con el apoyo papal, que le da el título de cruzada. Encontramos tres elementos nuevos de lo que llamamos, desde el punto de vista goticista, la Reconquista. Apoyo papal, participación, fuerzas ultrapirenaicas y creación con participación de órdenes militares, templarios, hospitalarios, Calatrava, Santiago. En ellas se fundan dos de los estamentos, el de oradores y bellatores. Se conforman los monjes soldados. En el 1064 se inicia la rebautización como cruzada de la Reconquista con una cruzada franco-aragonesa para la toma de Barbastro.
reinaba el rey Sancho Ramírez y como papa Alejandro II. En 1123, Calixto II reconoce explícitamente la Reconquista como cruzada, nombre que se usaba hasta ese momento para las campañas en Oriente. No debemos dejar de lado las disidencias religiosas. No son herejías endógenas que originan la propia religiosidad peninsular, sino de herejías que llegan desde Francia y se instalan en Cataluña. Fundamentalmente, las herejías del XIII son valdeses. Para el siglo XIII y como máximo exponente está Pedro Baldo, y poseen una religiosidad rigorista mediante una pobreza evangélica. Permitían predicar a los laicos además de leer la Biblia en lengua romance. Cátaros, denominados puros o perfectos, también llamados los albigenses por su origen en la ciudad de Albi. Buscaban la perfección y la pureza evangélica. Es un fenómeno de la Francia meridional que contagia a las determinadas poblaciones catalanas. La Inquisición se formó para luchar contra la herejía cátara. También habrá focos en Aragón como consecuencia de los cátaros que huían al sur. En el libro Montayu, Aldea Occitana de 1294 a 1324 de Manuel Leroy Laduey se analiza y reproduce la vida de una aldea cátara. Llegamos a la Baja Edad Media, con la crisis del feudalismo y la ofensiva de la nobleza. Ante la crisis de sus ingresos, la nobleza penetra en los territorios jurisdiccionales de la Iglesia. Toda esta crisis social afecta a la Iglesia, pero menos que a la nobleza, porque su poder descansaba menos en las armas que la nobleza. Hay que relativizar esto, ya que lo dicho vale más para la Iglesia monacal que para la episcopal. Esta crisis tiene también una dimensión pastoral. Ya desde el siglo XIII, en plena madurez del sistema feudal y con una Iglesia integrada en las nuevas estructuras sociales y económicas, se genera una reacción popular contra el poder y la riqueza de la Iglesia. Esto se inicia en el XII, potenciándose con las crisis del feudalismo hasta el siglo XIV. Con respecto a las herejías, llegan a Cataluña y por ende a Aragón, influenciadas extrapeninsulares que ya no solo francesas sino también italianas a causa de la expansión mediterránea. Se trata de una serie de movimientos que podemos englobar en dos tipos. Unos que funcionan dentro de la Iglesia institucional y otros que rompen con la Iglesia institucional. Serán perseguidos, pero no tanto a causa de la inexistencia de la Inquisición y que el poder político catalán-aragonés no persigue a estas herejías con dureza. La Iglesia se había cuidado mucho de mantener una red de hospitales, interés por los débiles, promoviendo la práctica de la caridad. Con la crisis del feudalismo esto no bastó, produciéndose entre la plena y la baja Edad Media un giro religioso con las órdenes mendicantes, por lo cual los que daban limosna ahora la piden, dando testimonio evangélico. Hablamos de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, que consideran su ámbito de actuación las ciudades. Su sistema de evangelización es la predicación, así como, por ejemplo, y la humildad como principios. Rompen con el aislamiento en monasterios de Cluny y Císter y se mueven entre las gentes, vistiendo hábitos austeros. Los dominicos, creados a principios del XIII por Domingo de Guzmán, se le ocurre en el momento en el cual participa en la cruzada contra los cátaros. Es la orden de los predicadores. En 1250 ya tenían 20 conventos en la península. El gran número de conventos se construían extramuros porque ya en el XIII el propio despegue demográfico no dejaba mucho espacio libre dentro de las murallas. Era en estos barrios de extramuros donde estaban las gentes más pobres. Predican la pobreza y difunden el Evangelio. Sus orígenes están al lado del más violento del cristianismo, ya que salen a la luz cuando figuran como componente esencial de la Inquisición. Los franciscanos. Es más coherente con esa vuelta al Evangelio. En el 1208 fundan el primer conventos en Italia y en el 1214 Francisco de Asís hace el camino. A finales del 14 existían 42 monasterios en Santiago. Se llamaban a sí mismos los frailes menores. Su rama femenina serán las clarisas. Fundan una tercera orden, la de los seglares casados y a veces ortodoxos, a veces heterodoxos. Los franciscanos fueron más consecuentes que los dominicos y siempre estuvieron al filo de la herejía. El propio Francisco de Asís dejó en parte resuelto el problema, peregrinó hasta Roma y se postró a los pies del Papa. Significaba acatar la obediencia a Roma. Donde se dieron estos fenómenos de herejías bajo medievales fue fundamentalmente en Cataluña y Mallorca, algunas zonas de Aragón y en menor medida Castilla. Espirituales o fraticelli.
El gran portavoz es Arnaldo de Villanova, en el siglo XIII. Tenían una vida al margen de cualquier obediencia. Estaban en contra de la Iglesia institucional y de los franciscanos conventuales, ya que son una rama disidente del franciscanismo. Se denominaban los hermanos del libre espíritu y tenían una concepción muy panteísta de Dios. Este está en todo a través del Espíritu Santo, que es consecuencia directa de la religiosidad animista indígena. Un ejemplo es a través del canto de las criaturas, de Francisco de Asís. Confunden el Espíritu Santo con Dios, creyendo que el segundo estaba siempre presente a través del primero. No creían en los sacramentos ni tampoco en la divinidad de Jesús. En esto último se observa una influencia adopcionista. Beguinas. Tienen su origen francés en el siglo XII, son fundamentalmente viudas que tienen una vida en común. No es una orden institucionalizada, sino una comunidad monástica femenina desregularizada. Poseen una mayor influencia en el siglo XIV y en el noroeste peninsular. En cuanto a simplicidad y panteísmo, tienen una influencia valdense y franciscana. Emparedadas. Las encontramos en Cataluña y Aragón. Para vivir en contacto íntimo con Dios, habitaban en celdas pegadas a los muros de monasterios e iglesias. Vivían de limosnas y de orar más que de predicar y hacer penitencia, al estilo mendicante. Conclusión. Las herejías de esta época fueron muy débiles para la península y se localizaron en las partes con mayor relación con Francia e Italia. Esto es lo que explica que prácticamente no hubiera Inquisición medieval, la cual fue creada en 1478 por los reyes católicos.